Aquí está. ¿Qué pasó? Ahí. Jovencitos, a ver, se mira por favor la pantalla. Sí, profe. Ya, Jessica. Gracias. La grabación también. Sí. Ok, ya está, listo. Bien, jovencitos, con todos ustedes, muy buenos días. Bueno, primero, antes que nada, jovencitos, también un saludo extensivo a sus señores padres. Un abrazo a todos ellos. Bueno, que el día de hoy pues sea diferente para ellos. Bueno, la hagan pasar bien bonito. Jovencitos, muy bien. Vamos a empezar entonces nuestra clase. Tema, jovencitos, del día de hoy, Tiahuanaco Wari. A ver, vamos a avanzar, jovencitos. Vamos a hacer un repaso de lo que ya habíamos avanzado un poquito el día viernes. A ver, ratito, por favor. Está un poquito qué pasa con la red. Ahora sí, ya está. Veamos, jovencitos. Preguntas y respuestas, ¿ah? ¿Quién es el descubridor para el mundo occidental de la cultura de Tiahuanaco? Max Ule. A ver, vamos a decir que es Pedro Cicelio para el mundo occidental, pero si decimos Max Ulle, ¿a qué nos referimos? A que él hace las primeras investigaciones científicas. Bien, recuerda, primeras investigaciones científicas. Muy bien. Ahora, ¿dónde se ubica la cultura tiahuanaco? ¿Dónde se ubica la cultura tiahuanaco? En la meseta del Collao. Generalmente abarca, recuérdame, lo que es el Perú y Bolivia. Pero ¿qué países abarca su territorio? ¿Qué países abarcó? 4. 4 países. Bien, 4 países. Todo el sur cordillerano del Perú, el norte de Chile, territorio boliviano y también, dice jovencitos, el noreste de Argentina. Bien, abarcó 4 países. Ahora, en el caso del Perú, su territorio, dice jovencitos, iba desde Ayacucho. Desde Ayacucho, todo el sur cordillerano del Perú. Pero resulta que Ayacucho fue base de otra cultura importante. ¿Cuál sería la cultura, jovencitos? La cultura Wari. La cultura Wari, jovencitos, entonces convivió en el departamento de Ayacucho con la cultura tiahuanaco. Aunque, jovencitos, hay tendencias en este momento de la arqueología que dicen lo siguiente, ¿verdad? De que la cultura Wari asimiló de manera comercial a la cultura tiahuanaco. Podríamos de repente de entenderlo porque, jovencitos, por la forma como va a formarse la cultura Wari. Wari tuvo una influencia de Tiahuanaco, ¿bien? Y era una cultura, un estado teocrático militarista. Muy bien, vamos a ver. ¿Cómo le llaman entonces a ese momento de la arqueología? La convivencia. Bien, así se le llama, la convivencia. ¿Qué es la convivencia? Es el fenómeno Wari-Tiahuanaco. Bien, fenómeno Wari-Tiahuanaco. Ahora, en economía, bien, va a destacar en agricultura, en ganadería y en comercio. Agricultura, ganadería y comercio. En agricultura, en la meseta del Collao, prácticamente van a desarrollar una agricultura resistente al frío o una agricultura de altura, porque sus plantitas, recuerda, tienen bastante celulosa. ¿Cuáles son? La papa, el oyuco, la cañigua, la kiwicha. Desarrollaron, recuerda, los guaruguaru. ¿Qué son los guaruguaru? Un sistema de andenería, jovencitos, o de andenes, o de surcos, perdón, en donde llenan prácticamente de agua y esa agua sirve, recuerda, como una pila, asume la energía, asimila la energía del sol y en la noche lo libera. Bien, en el pez,
En el lago Titicaca, jovencitos, pescaba, ¿no? Y entonces eso también era parte de su producción. Y aparte también, jovencitos, considerando pues que en la meseta del Collao hay bastante ichu, desarrollaron también una ganadería importante. Un ratito, jovencitos, ¿qué pasó? Ups, ¿por qué no? Un ratito. Quiero saber por qué no se puede mostrar la pantalla completa aquí. Se puede, ¿qué pasó? No sé. Ya, continuamos así, jovencitos. Muy bien. Para complementar su producción, ¿qué utilizaron los Tiahuanaco? Para complementar la producción, jovencitos, ¿qué utilizaron los Tiahuanaco? A ver, recordemos, en la meseta del Collao, por la altitud y por el clima que tiene, no tiene una agricultura variada. Entonces, si no tienen una agricultura variada, ¿cómo hicieron para complementar la producción que les faltaba en la meseta del Collao? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué usaron? A ver, jóvenes, ¿me están escuchando? Sí se le escucha, profe. Sí, profe. Allá la pregunta es, ¿qué sistema utilizaron entonces para complementar la producción? El control El control ecológico vertical. vertical. Control ecológico vertical. ¿En qué consiste el control ecológico vertical? Van a sacar a varias familias de su entorno, de su punto nuclear, y las van a ubicar en diferentes pisos altitudinales. ¿Cuál es el objetivo? Bien, en estos pisos altitudinales, obviamente son menores a la ubicación de la meseta del Collao. El clima es mucho más beneficioso para una determinada producción de plantas y alimenticias que no tienen pues en la meseta del Collao. Entonces van a ubicarlos generalmente a los dos lados de la cordillera de los Andes para obtener todo lo que pudiesen. Eso se llama con estos control ecológico vertical. ¿Con qué otro nombre se le conocía el control ecológico vertical? ¿Recuerda? Eso cuando hicimos en Incas, se le conoce también como Archipiélagos. archipiélago, ¿correcto? Archipiélago. Veamos. Vamos Profesor, a hablar de una la... consulta, antes de Dime. pasar al Litus Cultura. Los Tiahuanaco tenían un ejército organizado, o eran más, creo, colonizadores pacíficos. ¿Puedes explicar un poquito de eso? Generalmente, bueno, es un estado teocrático. Más que todo es un estado teocrático. No hay muchas pruebas de que realmente tenían un ejército en control religioso de la población. En el caso de Wari, sí hay constancia de que realmente tenían un ejército, era un ejército colonizador militarista. Pero en el caso de Tiahuanaco es una cultura religiosa, una cultura teocrática. O sea, profesor, en esa extensa área que ocupan, no dominaron, sino como que convivían con las demás culturas. Vamos a pensar que han tenido el modelo de Chavín. Bueno, en el libro, por ejemplo, no se menciona eso, pero la cultura de Tiahuanaco tiene un antecedente. Y el antecedente está justamente en Puno, en la provincia de Lampa, con la cultura pucará. Bien, el otro día estaba conversando, bueno, en el Face a veces me meto pues en estas páginas de Bolivia donde creen, pues los Tiahuanaco creen pues que la cultura Tiahuanaco es la primera civilización de América, incluso le dan una datación mucho más antes, de los 10.000 antes de Cristo, cosa que considero exagerada. Entonces yo consultaba con un arqueólogo y le decía, por ejemplo, ya, su Dios, vamos por hablar por su Dios, le digo. Bien, sobre el Dios de los Tiahuanacos es Huiracocha, ¿sí o no? Sí, muy bien. ¿De dónde han aprendido eso? ¿Quién les enseñó sobre el Dios Huiracocha? Y si me voy de repente, soy más extremo, voy a considerar Chavín es de 1500 años antes de Cristo. ¿Mm? Y Chavín tiene pues la representación del dios Huiracocha. ¿Cómo es que los Tiahuanacos han aprendido eso? ¿Qué pasa? Que la visión de los bolivianos es creer, como te digo, que esta es su primera civilización. Y el arqueólogo no me supo responder eso, ¿no? En este caso. Es Tiahuanaco,
va a recibir, digamos, el modelo de Chavín a través de Pucará. Es una cultura intermedia, digamos, Pucará. Pucará es el puente de entre Chavín y Tiahuanaco. Ya, ahora sí. Ahora sí ya podemos mostrar. Listo, veamos. Quien descubrió las ruinas de Tiahuanaco, que están pues al sureste del lago Titicaca, es Pedro Cieza de León, y su frase de repente describe la admiración que uno podría tener frente a estas enormes construcciones. Es un lugar paradigmático y cosa digna de ver, o cosa notable para ver. ¿Qué características tenemos? ¿Qué características tenemos? Por ejemplo, han utilizado, jovencitos, una piedra andesita, que en algunos casos pues dice que llega a pesar hasta, algunas piezas llegan a pesar hasta 60 toneladas. ¿Cómo es que llegaron a esculpir, a romper semejantes piedras? Vamos a, jovencitos, considerar el metal que utilizaron. Bien, utilizaron cuñas de cobre, bien, o bronce. Mismo material que van a utilizar ¿para qué? Para poder hacer grapas. Y entonces, jovencitos, van a ver ustedes que en las mismas piedras van a esculpir pues las figuras de esas grapas que tienen forma de T o forma de 1 en romanos. Y los van a utilizar para poder fijar exactamente sus piedras. Otra característica es que en estas arquitecturas vamos a encontrar siempre una asociación de arquitectura y escultura. Muy bien. Ahora, el lugar donde está construido las ruinas de Tiahuanaco, jovencitos, bien, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que fijen en esta situación. Ya, bueno, la figura estaba así, jovencitos. Por aquí es el este, ya, por aquí sale el sol. Muchos de estos lugares, jovencitos, que han construido en Tiahuanaco, generalmente son centros astronómicos. Entonces, el Sol, jovencitos, ¿sí? Va a seguir este curso, ¿correcto? Entonces, jovencitos, esa posición, acuérdate, porque lo que tenemos que explicar justamente varios de estos templos tienen características astronómicas. Vamos a verlo en un momento. Muy bien, entonces no te olvides, por favor, jovencitos, en las características de la arquitectura Tiahuanaco es de carácter monumental, recuerda. Utilizan grapas de cobre y hay una asociación, jovencitos, de arquitectura con escultura. Vamos a la arquitectura. Vamos a la arquitectura. Tenemos, jovencitos, vamos a clasificar la arquitectura de dos formas. La arquitectura, las grandes construcciones y las construcciones menores. Construcciones mayores, construcciones menores. ¿Cuáles son nuestras construcciones mayores? El Calasasaya y el Acapana. Calasasaya y Acapana. Calasasaya, ¿qué significa la palabra Calasasaya? Piedra erguida o piedra parada. ¿Y por qué piedra parada? Porque a ver si de repente fijas en la imagen de abajo, cada cierto trecho hay una piedra enorme a manera de poste. Así más o menos así. ¿Ya? Calasasaya. Aunque Roger Rabines, un arqueólogo, dice que podría significar Palacio de Justicia. Ahora, ¿por qué se distingue Calasasaya, jovencitos? Porque en la entrada vas a encontrar gradas hechas en una sola pieza de piedra, que son 6. Bien, y después, ¿qué tienes? Tienes una portada y que al fondo se ve prácticamente un monolito. ¿Cómo se llama este monolito? Acuérdate de una mnemotecnia. Monolito, ¿sí? Mono, Ponce, Calato. Mono, Ponce, Calato. Monolito, Ponce en el Calasasaya. Ahora, esta figura, jovencitos, según dicen los arqueólogos, servía ¿para qué? Para poder medir el tiempo. Como te dice, el sol sale al frente de este templo. Bien. Y cuando se pone en la tarde, jovencitos, el sol se pone de esta manera. Va justamente ahí. Ahí va a quedar. Y va a generar una serie de sombras. Y resulta que estos sacerdotes astrónomos de Tiahuanaco medían el tiempo justamente con la posición de las sombras. ¿Qué otra escultura vamos a encontrar en el Calasasaya? Aparte del monolito Ponce, en la parte superior, jovencitos, vamos a encontrar ¿qué cosa? La portada del sol. La portada del sol. En la parte central, por aquí, jovencitos, vamos a encontrar una plaza semisubterránea. Plaza semisubterránea. Bien. Ahora vamos con el Acapana. ¿Qué es el Acapana? La palabra Acapana, jovencitos,
sí tiene, imagínate, es un cerro. A ese cerro le han construido 7 plataformas alrededor del cerro. Toda la palabra Capana significa cerro artificial. Es la estructura más elevada de la cultura Tiahuanaco, ¿ya? Es la estructura más elevada. En la parte superior, jovencitos, ¿qué cosa, jovencitos? Bueno, según la arqueología, bueno, tenemos un reservorio, pero la idea es, ¿por qué tener un reservorio en la parte superior de un cerro? O sea, ¿qué criterio podría ser? A no ser, jovencitos, que al igual que de esta plaza semisubterránea que tenemos en el Calasasaya, haya servido para disponer justamente a través del agua como un espejo. ¿Para qué? Para poder ver la posición de las estrellas y predecir el tiempo. Hay eh, mucho conocimiento sobre astronomía en estas construcciones. Entonces, jovencitos, no te olvides, Calasasaya, piedra parada, bien, Acapana, cerro artificial, bien, entonces es como una especie de pirámide que tiene 7 escalones, ponte a pensar así. Luego tenemos las construcciones menores. ¿Cuáles son las construcciones menores? Bien, al frente, mira, si puedes reconocer acá, jovencitos, acá tenemos el Calasasaya, y al frente del Calasasaya, jovencitos, tenemos el templete semisubterráneo. Templete semisubterráneo. Muy bien, semisubterráneo porque está debajo de la superficie, más o menos es 1,70 m de profundidad. En las paredes, ¿por qué se distinguen, jovencitos, las paredes de este templo? Ah, muy bien, porque vamos a encontrar cabezas clavas. Aquí también, jovencitos, tendríamos pues el indicio de que esto es una influencia pues de la cultura chavín. Ahora, otro detalle, los monolitos. Monolitos. En el centro, jovencitos, vamos a encontrar al monolito más grande. Bueno, estaba el monolito más grande. ¿Ya? Estaba el monolito, lo han trasladado. ¿Cuál es el monolito más grande de la cultura Tiahuanaco? El monolito Beinet. Monolito Beinet. Muy bien, vamos a encontrar, jovencitos, ahora el Pumapunku. Punku. ¿Qué significa Punku? Puerta de piedra. Oh, perdón, puerta del Puma. Ya, puerta del Puma. ¿Por qué se distingue el Pumapunku? El Pumapunku se distingue, jovencitos, porque tiene, sí, está compuesto por diferentes tipos de piedra, o en todo caso con piezas de piedra, que tienen un corte excelente, o sea, preciso, como si hubiese hecho prácticamente con rayo láser, con máquina. Bien, eso es lo curioso de Pumapunku. Entonces, pero ¿cuál es la otra característica importante de Pumapunku? De que no ha sido concluido. Algunos arqueólogos entonces ven a través de esta construcción, repito, incompleta o inconclusa, de que Tiahuanaco desaparece, bien, por un cambio ecológico drástico. ¿Qué pasó, jovencitos? Que ese cambio ecológico drástico trajo sequía. Y la gente aymara, que vivía, dice, en la zona norte de Argentina y en la parte norte de Chile, invaden el territorio de Tiahuanaco y prácticamente lo desaparecen. Y una parte de esta población dice que escapó, se internó en el lago Titicaca y bueno, ahí se enlazaría con la historia pues de los incas. Muy bien, no te olvides entonces, Pumapunku, en la Puerta del Puma, una construcción inconclusa, construcción incompleta. Luego de estos temas, jovencitos, vamos a ver, luego, los monolitos, los monolitos. Veamos, eso también otra tradición importante de la cultura tiahuanaco, realizar pues en piezas de piedra, bien, la representación pues de seres, podemos considerar mitológicos. El monolito Bennett, bien, monolito Bennett, vas a recordar en qué parte o en qué estructura se encuentra. Construcciones Templete menores. subterráneo. Templete subterráneo. ¿En qué construcción? ¿En qué? En el templete semisubterráneo. Monolito Bennett. Ojo, al monolito Bennett también le vamos a llamar el monolito Pachamama o también la estela 10. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuánto mide? ¿Por qué es considerado pues el más grande? Porque mide 7 metros, 7.30 metros de alto. 7 metros con 30 de alto. Luego, otro detallito que tenemos que ver, jovencitos, son las famosas cabezas clavas que se encuentran en el templete semisubterráneo. Bien, otro, tenemos el monolito Ponce.
Bien, si ustedes ven, jovencitos, la forma se parece, jovencitos, sí, a un ser antropomorfo, o sea, de forma humana. En la mano está llevando un quero. A ver, vamos a tratar de verlo, por favor. Ahí está, muy bien, ahí lo tenemos. ¿Sí? En la mano asemeja que está llevando un quero. Y por aquí vamos a ver unos pequeños como redonditos. Algunos arqueólogos tratan de ver, por ejemplo, que era pues estos monolitos tenían un objetivo, ¿no? Representar pues el culto al agua, ¿ya? Culto al agua. Tenemos otros jovencitos, sí, en este caso sí es considerado o está relacionado prácticamente con el lago Titicaca. Recuerda que el lago Titicaca era una especie pues de Apu, ¿no? De un ser divino. Entonces aquí tenemos el monolito el fraile, o también considerado, dice, el dios del agua. ¿Cuáles son las estructuras más importantes, jovencitos, en cuanto a litoescultura de la cultura tehuanaco? Es la famosa portada del sol. ¿Ya? La portada del sol, jovencitos, es una piedra pues que tiene más o menos unos 4 metros de, perdón, 4 metros de ancho, ya 4 metros de ancho y 2 metros 75 de alto. Pesa más o menos unas 10 o 12 toneladas. Está hecho en una sola pieza de piedra. Pero cuando Pedro Cieza de León la visitó, no encontró, pues estaba enterrada. ¿Dónde se encuentra la Portada del Sol, jovencitos? Se encuentra en el Calasasaya. Se encuentra en el Calasasaya. Ahora, en esta Portada del Sol, jovencitos, ¿qué función tendría? Función, jovencitos, sí, astronómica. Medir el tiempo, era un calendario. Bien, un calendario. ¿Qué vamos a encontrar, jovencitos, por acá? Bueno, tenemos prácticamente ¿sí? Cuatro filas, ya, cuatro filas. Y las tres primeras están prácticamente interrumpidas por la figura central que está hecha en alto relieve. Las otras figuritas están, como por debajo, ¿no? De la superficie, ¿sí? También están en alto relieve, pero ojo, ¿cuál es la de preferencia? Justamente esta figura. Ahora, a estas figuritas vas a encontrar prácticamente que son 8 en cada filita, ¿ya? 8 por este lado y 8 por este otro lado. Muy bien. Acá tengo 3 filas, 8 por 3, 24 más 24, 48. ¿Cómo se le llama a estas figuritas? Se les llama los ángeles. Ahora, estas figuras están en disposición de qué? De la figura principal, o sea, están mirando hacia la figura principal. Y entonces, si vemos la figura principal, jovencitos, vamos a recordar pues la figura, claro, está un poquito más estilizada que la que encontramos en Chavín. Recuerda pues que en Chavín lo vamos a encontrar con unos rasgos de poder o con unos rasgos que asemejan pues a esos dioses que adoraban los Chavín, el dios felino, o sea, con los colmillos, las garras, pero en este caso no lo vamos a encontrar. O sea, encontramos, digamos, la forma básica, pero ya ha sido modificada. Ya no están pues con esos elementos de poder que podían generar miedo. Entonces, está agarrando, eso sí, lo que sí se reconoce justamente lo que podríamos reconocer como varas, en sí, jovencitos, son serpientes. Y recuerda, sí, recuerda, la serpiente con qué ha estado relacionada, jovencitos, en el mundo o de la cosmovisión andina. Agua, 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 agua. Con el agua. agua, con el agua. Entonces, el calendario, jovencitos, sería justamente para poder establecer, pues, los tiempos del agua. Hay otra situación que destaca, pero es mucho más pequeñita. Bien, no es tan vistosa como la portada del sol, a la cual vamos a llamar la portada de la luna. ¿Ya? Portada de la luna. Listo, jovencitos, eso es en cuanto a lo que es litoescultura de Tiahuanaco. Vamos ahora, jovencitos, perdón, sí, vamos ahora a cerámica. Cerámica. Su cerámica, jovencitos, sí, fue fina, jovencitos. Muy bien. Y lo más importante que podemos encontrar en la cerámica, lo más vistoso, son los queros y los pebeteros. En el caso de los queros, ¿qué son los queros? Son vasos ceremoniales, ¿ya? Que quiere decir que estos vasitos se utilizaban solamente en la época de la religión y tienen pues la forma de timbal invertido. Ahora, ¿qué colores puedes reconocer, jovencitos? Naranja. Ya, a ver, vamos a ver lo siguiente, color naranja. ¿Te acuerdas del melgarcito? ¿Te acuerdas del melgarcito? Mm, rojo y negro. Correcto, rojo y Rojo. negro y le vamos a aumentar blanco. Bien, por lo tanto es polícromo.
polícromo. Ahora, con respecto a la decoración, ¿qué puedes encontrar, jovencitos? Puedes encontrar seres míticos, ¿sí? Mitológicos, o sea, dioses. Puedes encontrar, jovencitos, figuras geométricas. Y en el caso de los pebeteros, vas a reconocer, jovencitos, mira por acá. Tenemos, por ejemplo, aquí parece un felino. Por acá también parece que tenemos otro felino. ¿Ya? En otros casos, jovencitos, puedes encontrar, por ejemplo, de la forma de una llamita. ¿Ya? Una llamita. Entonces, oiga, ¿para qué servía esto, jovencitos? Asa. El uso de la asa, nada más. Era su forma de decoración. Bien, jovencitos, eso es en cuanto a la cerámica Tiahuanaco. La cerámica Tiahuanaco. Perfecto, queros y pebeteros. ¿Qué era el quero? Un vasito ceremonial. ¿Qué era el pebetero? Era pues un saumerio. Ahí quemaban entonces, por ejemplo, el palo santo, ¿no? Para poder iniciar pues sus ceremonias religiosas. Un pequeño problemita por acá, jovencitos. Bueno, se me pasó por ahí. Esta ya es la cultura Wari. Ya vamos a ver ahora la cultura Wari. ¿Cómo se formó Wari? ¿Qué importancia tiene Wari? Bien, jovencitos, Wari va a ser considerado, recuerda, el primer imperio andino. Primer imperio andino. Y para que se haya formado Wari, jovencitos, ¿qué pasó? Una cultura regional en Ayacucho llamado Huarpa. Esa cultura Huarpa en Ayacucho recibió influencia. ¿De dónde recibió influencia? De la sierra, Tiahuanaco, de la costa, Nazca. A ver, vamos a suponer, jovencitos, lo siguiente. Conocemos Nazca, conocemos Tiahuanaco. ¿Qué influencias le dio, sí, o qué aportes le dio cada una de ellas, sí, a Wari? En el caso, empezamos con Nazca. ¿Qué influencias le dio, Cerámica. jovencitos, Nazca a Wari? La cerámica, perfecto. ¿Qué más? Urbanismo. La guerra, las militarizados. Puede ser, puede ser. ¿Qué más? ¿Nada más? La textilería. Textilería. Destilería. Textilería, cerámica, tecnología hidráulica. Bien. Eso es lo que le dio Nazca a Wari. Tiahuanaco. ¿Qué le dio Tiahuanaco a Wari? Control vertical de los pisos ecológicos. Por ejemplo, control de los pisos ecológicos vertical. Perfecto. ¿Qué más? Ups, perdón. ¿Qué le dio? Su influencia religiosa, su Dios. Sobre todo su influencia religiosa. Sobre todo su influencia religiosa. Si vamos a comparar, por ejemplo, el dios de los Nazca. ¿Recuerda cuál es el dios de los Nazca? Con Con Dios del mar. ¿Ah? Con el dios del mar, pero ojo, en el caso de Wari, no tenemos pues un dios del mar. Lo más cercano que podríamos mencionar de repente es Pachamama, perdón, Pachacamac, pero no hay más. Tiahuanaco, en dos jovencitos, ¿qué le dio? Le dio influencia en control de peso ecológico vertical, le dio influencia en religión. ¿Ya? Sería lo más apropiado entonces decir de cada uno de los aportes. Ahora, con respecto a la ubicación, recuerden jovencitos que Wari se va a formar en el departamento de Ayacucho, sobre una cultura regional llamada Huarpa. Ahora, ¿qué tipo de estado fue la cultura Wari? ¿Qué tipo de estado fue? Fue una cultura, jovencitos, teocrática, pero sobre todo militarista. Y justamente sus conquistas militares le permitieron conquistar un gran territorio, lo cual, jovencitos, vendría a ser la segunda reunificación del territorio peruano. Segunda reunificación. ¿Desde dónde funcionaba, jovencitos, o hasta dónde se extendió el imperio Wari? Prácticamente desde la costa, vamos a considerar desde Lambayeque hasta Moquegua. ¿Ya? Desde Lambayeque hasta Moquegua. Oiga, ¿y qué hay en Moquegua, profesor? No sé, antes yo sabía que era, por ejemplo, Arequipa. No sé, de repente si conoces Cerro Baúl, cerca de la ciudad de Moquegua. ¿Ya? Hay construcciones de estilo Wari. Si hablamos desde la sierra, vamos a hablar prácticamente desde Cajamarca, ¿bien? Hasta Cusco. En el Cusco, por ejemplo, tenemos Sicuani, ¿bien? Tenemos Piquillacta,
En el caso de Arequipa, que tenemos Coscopa, por ejemplo, o Coña. Bien, entonces esa fue la extensión, jovencitos, de la cultura Wari. Veamos. ¿Quién descubre las primeras ruinas de esta cultura? Ojo, a ver un detallito, jovencitos. Cuando llegan los españoles, bien, y empiezan a conquistar el territorio, pensaron que prácticamente todas las construcciones que encontraban a su paso eran de la cultura inca. ¿Ya? Pensaron que era de la cultura inca. Pero Middendorf, por ejemplo, empezó a fijarse pues de que habían serias diferencias. Bien, esto no es inca, no es el estilo inca, entonces hubieron construcciones así. Quien llega primera vez con nosotros a este lugar va a ser Pedro Cieza de León. ¿Ya? Pedro Cieza de León. ¿Quién lo redescubre? Julio Cetello en la década del 30. Bien, entonces Julio Cetello se va a basar justamente en lo que, en la crónica que ha dejado pues Cieza de León, y van a encontrar pues lo que había descrito Cieza de León, Viñaque. Entonces Viñaque era pues con la construcción principal de la cultura Wari. Ahora, ¿a quién debemos el honor de que este Wari haya sido considerado o es considerado el primer imperio andino? Gracias a los estudios de quién, de Luis Guillermo Lumbreras. Él determinó con cosas muy interesantes acerca de Wari a través del estudio. Por ejemplo, ¿por qué se caracterizaban las construcciones de los Wari, por ejemplo? Perdón. ¿Ya? ¿Qué tipo de construcciones tiene? A ver, ustedes mismos lo escriban, jovencitos. ¿Qué tipo de construcciones? Tienes acá, vamos por acá, ya, ahí está. Listo. Dime, descríbelas de una vez. ¿Es piedra labrada o pulida? No. Jóvenes. Tamales, ay, qué rico. Ya quiero tomar desayuno. No, no es piedra, ¿es piedra pulida o piedra labrada? ¿Cómo es? Labrada. Es piedra labrada, no es piedra pulida. Y encima de eso, como dice que los Wari tenían la costumbre que sobre esas paredes de piedra labrada las enlucían con barro. ¿Ya? Las enlucían con barro. Y encima del barro las pintaban de color rojo. Bien, las pintaban de color rojo. Sus paredes, jovencitos, son muy altas, ¿ah? En Piquillacta, por ejemplo, sus paredes llegan desde los 8 hasta los 12 metros de alto. Ahora, esta cultura ha hecho cosas interesantes. Ojo, jovencitos, se le considera que, a ver, vamos a hacer una triangulación. Sabemos de los incas que tienen una clara influencia o un claro origen tiahuanaco, ¿ya? Origen tiahuanaco. Pero la influencia como imperio la tienen de Wari. Se cree que el Capac Ñan que desarrollaron los incas se basó sobre el Capac Ñan que habían establecido, jovencitos, el imperio Wari. Bien, lo que hicieron los incas simplemente fue ampliarlo, bien, y mejorarlo. Pero la base de la administración o de la organización administrativa económica es justamente Wari. Veamos. Obviamente, si tenemos un imperio, tenemos prácticamente, como decimos, la presencia de un emperador Wari. Hace unos años atrás, jovencitos, se encontró pues los restos de un dignatario Wari enterrado, por ejemplo, en el Cusco. ¿Ya? Ahora, su organización económica basaba sobre la agricultura, sobre la ganadería, sobre el desarrollo de la andenería, jovencitos, comercio también, jovencitos. Y hay algo interesante que hace muchos años, no sé, más o menos recuerdo que fue unos más de 15 años atrás, jovencitos, a la UNSA se le ocurrió preguntar sobre esta cultura, por qué fue famosa en el campo de la agricultura. A ver, ¿te acuerdas de cuando hicimos Chavín? ¿Cuál fue el producto que masificó Chavín? Maíz, el maíz. La cultura del maíz. El maíz, el maíz. En el caso de Wari es la papa. En el caso de Wari es la papa. Pasamos ahora a lo que es textilería.
Jovencitos, la textilería Wari es muy, muy bonita. He tenido la dicha, por ejemplo, de visitar, si alguna vez ustedes visiten, por ejemplo, los museos, visiten el Museo de la UNSA, ¿ya? Que está a una cuadra más abajito de la Plaza de Armas, y son vistosos. Los colores son encendidos. Mm, a eso le tenemos que agregar, jovencitos, primero, por ejemplo, el material. Vamos a ver, el material, jovencitos, son generalmente telas de algodón y los bordados son generalmente con fibras de camélidos. Bien, pueden ser también hilos de oro, hilos de plata, pueden ser también con estos plumas de aves de la selva. Y es muy interesante. Los mantos plumarios más bonitos de toda la cultura andina, jovencitos, le pertenecen justamente a la cultura Wari. Más vistosos, son colores vivos, encendidos. ¿Ya? Son polícromos, como pueden ver ustedes, jovencitos. Muy bien, en estos textiles, lo más destacado, jovencitos, vienen a ser, por ejemplo, los tapices, ¿ya? Tapices. Tuvieron unas técnicas muy interesantes. Se dice, jovencitos, que a veces dicen una pulgada cuadrada encontraba más de 100 hilos. Oiga, para poder hacer esto, jovencitos, los artesanos, los que hacían en los hilos, no, transformaban prácticamente las fibras en hilos, eran tan capaces de producir prácticamente con estos hilos tan delgados, ¿no? Y tan finos, ¿ya? Para poder hacer estas telas. O sea, es sorprendente las técnicas. Cuando han analizado las técnicas jovencitos, de la textilería Wari, no se compara ni siquiera con Tiahuanaco, que son de repente un poquito toscos. Ojo, superan inclusive, jovencitos, a los textiles nazcas. Entonces, cuando han ido a analizar, jovencitos, realmente de dónde han aprendido las técnicas de textiles, no ha sido Nazca. A mí también me sorprendió ayer esta información. Moche, moche. Profesor, pero oigan, nunca nos han enseñado o, ¿cómo se llama? No hemos encontrado de repente textiles moches. Es cierto. Se han encontrado muy pocos textiles en muy buen estado. Es que dice lo siguiente, que la zona norte, en los lugares donde los enterraban a los moches jovencitos, la tierra es muy ácida. Y eso malogra con el tiempo prácticamente los textiles. Pero los pocos que se han salvado, jovencitos, son prácticamente parecidos a los que ha hecho Wari. Entonces suponemos que Wari, como conquistó Moche, bien, Moche, recuerda, le dio pues, ¿no? La influencia de los textiles, el trabajo en las telas. Y es que ha desarrollado, pues entonces, gracias a los moches, estas técnicas que hoy, repito, consideramos como los textiles más bellos del mundo andino, o de la costa del mundo andino. ¿Qué representan? ¿Qué tipo de figuras representan? Figuras geométricas, por ejemplo. También representan, pues, a sus dioses, ¿no? Y lo curioso es que representan felinos, representan también serpientes y representan aves, lo cual también podríamos decir, jovencitos, que ya hay una influencia religiosa probablemente por parte de Chavín. Otro de los aspectos, y en este caso nos va a apoyar Luis Guillermo Lumbreras, recuerda que él es el que ha hecho este gran estudio, jovencitos. Resulta que Wari se caracteriza ¿por qué? Porque hizo la revolución urbana en el Perú. A ver, pongámoslo de esta manera. Hasta antes de Wari, ¿dónde se planificaba la producción? En un templo. En un templo. Pero es con Wari donde cambian las cosas. ¿Ya? En el templo, jovencitos, se planificaba la producción agrícola. La producción agrícola. ¿Ya? Y generalmente la producción artesanal generalmente era orden de la religión, o sea, no era pues uso diario, uso comunitario, no. La producción artesanal generalmente era para la religión. Pero en el caso de Wari hace una cosa totalmente distinta. La ciudad, la ciudad ahora va a dirigir la producción. No solamente la producción agrícola, sino también la producción urbana. O sea, que van a prácticamente, jovencitos, son como los chinos, para mí, los Wari. ¿En qué sentido? Copian, ¿sí? Algo que han logrado de repente obtener a través de sus conquistas, ¿listo? Lo reproducen en cantidad y eso lo utilizan también, jovencitos, ¿para qué? Para poder ampliar el comercio. Ahora, el comercio ya no se va a llevar en un templo como lo hacían las anteriores culturas, lo van a hacer a través de ¿qué? De las ciudades. Y Luis Guillermo Lumbreras, por ejemplo, cuando analiza Viñaque,
¿ya? O la capital Huari, jovencitos. Bien, prácticamente, jovencitos, establece la siguiente situación. 50% de una ciudad Huari es palacios, templos, calles, habitaciones, viviendas. Y el otro 50% son talleres. Entonces, si nosotros vamos a revisar, jovencitos, las demás ciudades o centros urbanos que ha creado Huari, tienen la misma proporción. 50% construcciones, jovencitos, administrativas, políticas, y las otras, producción artesanal. Bien. Ahora, en el librito de Prunza, ahí dice una frasecita muy interesante. La explotación no solo es vertical, sino horizontal. Ahora, al generar, jovencitos, digamos, una producción artesanal digamos, en producción, pues, no, enorme, lo que va a generar, jovencitos, es que se movilice la economía mucho más. Va a originar, dice, más tributos, ¿ya? Más tributos. Pero ¿quién se beneficia? La clase que tiene el poder. ¿Quiénes tenían la clase de poder, jovencitos? La clase sacerdotal militar, o los sacerdotes y los militares. Ahora, cada vez que los Wari conquistaban un territorio, construían una ciudad, construían, jovencitos, un centro administrativo, como se le conoce también dentro de la arqueología, Wari ha creado las cabeceras de región. En otro librito también puedes encontrar otro nombre, las epigonales. Las epigonales. ¿Cuál era el objetivo entonces de construir una ciudad en una región conquistada? Mejorar, ojo, la administración, mejorar la gobernabilidad. O sea, no es un estado, digamos, centralista, digámosle así, ¿ya? No es un estado centralista, como que le dio poder, jovencitos, a estas regiones. Pero el problema, jovencitos, va a estar ahí después. Porque ¿cómo cae Huari? Huari, jovencitos, no cae pues por una invasión, cae por rebeliones internas. Probablemente se dice en la arqueología, vino pues una especie de sequía y a Huari se le ocurrió cometer un grave error. ¿Cuál? En plena sequía exigir más impuestos. Entonces se comenta pues que fueron los chancas, los yarovilcas, los que van a rebelarse y van a prácticamente lograr la caída de Huari. Y de esa manera las epigonales, las cabeceras de región, lograron liberarse. Y gracias a eso van a generar otras culturas. Chimú, Chincha, Chancas, Huancas, Chachapoyas. En el caso de Arequipa, por ejemplo, Chuquibamba. ¿Cuáles son las principales ciudades Huari que se han encontrado? Por ejemplo, hace un momento mencionamos que había una ciudad, ojo, y que la arqueología dice pues que ha servido de modelo para los incas en el Cusco. ¿Cómo se llamaba, Juancitos, la ciudad Huari en Cusco? Piquillacta. Correcto, Piquillacta. Piquillacta. Mencionamos, jovencitos, también había bueno, por la influencia en Lima, sobre todo, jovencitos, influencia en Lima, construyeron un templo, un centro religioso que prácticamente duró hasta la época de los incas. Los incas lo respetaron. Bien, en Lima, ¿cómo se llama este templo? Pachacamac. 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 ¿Ya? Listo. En La Libertad, un centro administrativo, ¿cómo se llama, jovencitos? Se llama Huiracochapampa. ¿Ya? Huiracochapampa. Ahí tienes, jovencitos, varios. ¿Ya? Ups. Listo. En Lima, aparte de Pachacamac, qué otro centro administrativo tienes? Perdón. Tienes Cajamarquilla, por ejemplo. ¿No? ¿Qué más tienes? Tienes Culcahuain, tienes Pacandamú, jovencitos. Uy, perdón, se está moviendo esto. Bien. En Arequipa, ¿cómo se llama el centro administrativo que tenían los Huari? Coscopa. Acuérdate de ese nombre, ¿eh? Coscopa. Bien, jovencitos. ¿Qué más tenemos por acá? Ya, la cerámica. Muy bien, es necesario también, bueno, no está en el libro de Provenza, pero sí es necesario mencionarlo, ya, porque va a ser un ejemplo del Dios que los Wari van a adorar. En religión, jovencitos, se dice por las formas como han representado a este ser, y creo que lo puedes reconocer, jovencitos. ¿A quién?
¿A quién reconoces en esta figura? Dios visco. De las varas. Ujú. Al dios de las varas. Al dios de las varas. Que está agarrando también con estos serpientes. Y recuerda que las serpientes están relacionadas con ¿qué? El agua. Agua. Con el agua, ¿correcto? Ahora, a este dios visco también se le llama, bueno, sí, dios visco y también se le llama dios astrónomo. ¿Por qué se le llama dios visco, dios astrónomo? Fíjate en los ojos. Es la luna. Ujú. Cuarto- Están representando cuarto presidente. las fases de la luna. Están representando, jovencitos, las fases de la luna. Bien, listo. Ahora, ¿en qué destaca la cerámica Wari, jovencitos? Muy bien, ustedes pueden ver, ¿sí? Mire el tamaño de las personas, mire el tamaño de una cerámica Wari. Lo que ustedes ven ahí, jovencitos, se llaman tazones ceremoniales. Repito, tazones ceremoniales, o sea, grandes, ¿no? Grandes, de gran tamaño. Y lo curioso es que esta cerámica, los Wari, ¿sabes para qué lo utilizaban? Para hacer sus ceremonias religiosas, pero cuando incluían sus ceremonias religiosas, incluían romper los ceramios. O sea, imagínate, construían estas obras de arte para luego, pum, romperlo, o sea, ofrecerlo, ¿no? Y enterrarlo, sobre todo. Bien, jueguitos. Hasta ahí he preparado justamente esto de la cerámica, de Tiahuanaco y Wari. Nos quedan dos culturitas, que es Chuquibamba y Churajón. Ya, esto lo voy a hacer durante la semana. Es algo pequeñito también, jovencitos. Bueno, pero ahorita ya mi familia me está esperando para un desayuno. Lo estoy haciendo esperar. Ya, chicos. Muchas gracias más bien por su atención. Gracias por, bueno, separar su domingo, jovencitos, un ratito para poder aprender historia. Ya, chicos. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, que hagan pasar a sus señores padres, sí, un bonito día. Felicidades a todos, jovencitos. Cuídense mucho. Sí, un feliz domingo para todos. Cuídense. Gracias, profesor.